Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a otro episodio de Ojalá 7 días. En esta ocasión vamos a conversar con un excelentísimo profesional, uno de los mejores técnicos que tiene la República Dominicana en materia agropecuaria. Nos referimos al ingeniero Winston Marte, con maestría en Japón. Winston, bienvenido a Ojalá 7 días. Muchas gracias por la gran oportunidad de compartir aquí en Ojalá 7 días. República Dominicana, de plano, entramos en materia agropecuaria. Dice el presidente que la República Dominicana, en un foro internacional, dijo que por primera vez en muchos años, o en la historia de la República Dominicana, no se importa arroz, que tenemos producción récord en materia agropecuaria, a diferencia de otros países de Latinoamérica. Bueno, la producción no es récord, es lo primero que queremos decir. Y lo segundo, sobre el tema del arroz, es una información completamente falsa y que no entendemos por qué la repiten tantas veces. La producción de arroz ha venido creciendo de manera permanente debido a los avances tecnológicos que se han impulsado desde el gobierno. Por ejemplo, en el gobierno pasado fueron generadas 3 nuevas variedades de arroz. La Juma 6818, Juma 6920 y la Juma 7022, variedades de alta productividad. Y por eso hoy día, gracias a esa visión del gobierno pasado y de un presidente que se ocupó del campo, la República Dominicana hoy cuenta con una producción abundante de arroz. Ahora bien, la República Dominicana es signataria del Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica, los Estados Unidos y nuestro país, el DR-CAFTA. En el marco de ese acuerdo se estableció una cuota de importación que ha venido creciendo año tras año. El año pasado esa cuota fue de 21.900 toneladas de arroz que podían entrar al país. Y entraron. Y es más, aún habiendo una producción aceptable para satisfacer la demanda de consumo del pueblo dominicano, el gobierno autorizó la importación adicional de cerca de 17.000 toneladas de arroz, para llegar a un total de 37.000 toneladas. Es decir, en el 2021 entraron a la República Dominicana 37.000 toneladas de arroz. Entonces, ¿cómo es posible decir que no se está importando arroz? Todo lo contrario, esas importaciones fueron inadecuadas, innecesarias e inoportunas, porque la autorizaron en momentos de plena cosecha. Y eso afectó el nivel de inventario en el país y en consecuencia presionó los precios al productor hacia la baja. Otro renglón de la agropecuaria de República Dominicana es el pollo, que quisiera entrar en esa materia. El gobierno autoriza la importación de este producto avícola, pero también anuncia, por otro lado, la inversión de más de 1.000 millones de pesos para la producción nacional. Pareciera que el gobierno no tiene una política clara sobre el apoyo a sectores agropecuarios. En efecto, así es. Yo he dicho en otras ocasiones que no existe una política definida en este gobierno. Y eso es muy lamentable. Por eso vemos constantes intervenciones sin una coherencia lógica. Porque el año pasado las importaciones de pollo llegaron hasta 88 millones de dólares. Cuando en años anteriores las importaciones de carne de pollo se situaban cercano a los 50, 55 millones de dólares, es decir, un incremento de más de 30 millones de dólares, sin necesidad, cuando lo que corresponde es apoyar la producción local, buscando medidas que ayuden a mitigar los costos de producción para que esta producción se incremente y sea cada vez más eficiente. Entonces, apoyar el subsidio a algunas materias primas de las que usan para la formulación de alimentos es positivo. Ahora, es insuficiente. Hablar de 700 millones de pesos específicamente para subsidiar el maíz es un subsidio ínfimo cuando usted compara que el año pasado la República Dominicana importó
379 millones de dólares de maíz, es decir, 32 millones de quintales de maíz. Nosotros humildemente le sugerimos, ya en el pasado, en diciembre del año pasado, que el gobierno bien pudo aprovechar las tierras que estaban sembradas de habichuela en el Valle de San Juan, las tierras que estaban sembradas de tomate en el Valle de Azua, en la línea noroeste y otras zonas, y sembrar 1 millón de tareas de maíz. Y entonces con todo esto generaba una economía en las zonas rurales, producía un maíz de mucho mejor calidad que el importado y ayudaba a disminuir el volumen de importación. Si usted siembra 1 millón de tareas de maíz y obtiene aproximadamente 8 quintales por tarea de rendimiento, que hay materiales de siembra que nosotros probamos que pueden rendir hasta 8 quintales por tarea, hasta 12 quintales por tarea, pero dejémoslo en 8. 1 millón son 8 millones de quintales. Entonces, si usted importa 32 millones, ya usted tiene una idea de qué porcentaje tan importante usted puede producir en sus tierras. ¿En qué situación se encuentran actualmente los productores agropecuarios a semanas ya de haberse aprobado en el Congreso y en el Poder Ejecutivo la importación de 67 productos de la canasta básica? ¿En qué situación se encuentran actualmente los productores nacionales? Bueno, los productores nacionales, la mayoría de los subsectores productivos, están en una situación muy crítica, muchos de ellos quebrando. Por ejemplo, los productores de cerdo, es un caso muy conocido, que el gobierno canceló más de 800 técnicos agropecuarios y eso trajo consigo la desprotección, la baja en la vigilancia en los puertos, aeropuertos y puntos fronterizos y permitió la entrada de la peste porcina africana y eso está destruyendo esta industria importante del país que vale más de 15.000 millones de pesos. Entonces, esos productores se están quedando sin posibilidad de seguir trabajando en otra actividad productiva porque tampoco el gobierno le ha llevado una solución. Si hablamos de los ganaderos, productores de leche, que fue un subsector productivo que creció de 2012 un 56% hasta 2019 en su producción, llegando prácticamente a los 900 millones de litros de leche. Hoy día los productores de leche reclaman hasta en los Estados Unidos. Antes de ayer había una protesta frente al consulado dominicano en los Estados Unidos, en New York específicamente, reclamando apoyo del gobierno para que la actividad productiva de la leche sea rentable, reclamando precios justos para el litro de leche. Entonces es un sector que está también en quiebra, que muchos productores han tenido que vender sus ganados, sus vacas, porque no soportan los altos costos de producción. Si hablamos de los productores de cebolla, por igual, el gobierno le trajo altos volúmenes de cebolla importada de otros países en momentos de plena cosecha. Los productores de papa, por igual. En lo que va de gobierno, se han autorizado más de 1.400.000 quintales de papa y lo que se produce en el país es alrededor de 2 millones de quintales de papa, es decir, más del 70% de la producción de un año. Por eso los productores de papa están en problemas, no tienen una oportunidad de producir con costos aceptables y que después su producto sea vendido a precios que le permitan obtener un margen mínimo de rentabilidad. Los productores de huevo sí, están, que estábamos hablando de los pollos, sí, están en serios problemas. ¿Por qué? Por otra medida incorrecta del gobierno. Autorizó la importación de reproductoras livianas. Reproductoras livianas son aquellas las que ponen los huevos. Y esto merece y necesita una planificación para que haya un balance entre la producción, es decir, la oferta y la demanda de huevos del país. De repente la oferta de huevos se ha incrementado de cerca de
200 millones, 220 millones de huevos por mes a 260, 270 millones de huevos por mes, porque incrementaron la cantidad de gallinas que ponen los huevos de consumo. Y esto entonces ahora está provocando problemas en el sector avícola. Recordamos que hablamos con Winston Marte, experto agropecuario, uno de los mejores técnicos que tiene la República Dominicana, con maestría en Japón. El panorama que usted está describiendo es de desapoyo al sector productivo nacional. Es decir, los productores están en un momento crítico, lo acaba de decir en esas palabras. Y el gobierno apuesta a importaciones. ¿El consumidor se está beneficiando de esto? El consumidor no se está beneficiando. Por ejemplo, las importaciones de habichuela se duplicaron. Las de arroz, si usted compara la importación de arroz 2021 versus 2019, es un 110%. Las importaciones de cebolla, las importaciones de papa, las importaciones de carne de pollo, las importaciones de carne de cerdo, o sea, de productos que consumen los dominicanos prácticamente todos los días. La realidad es que esos productos que yo le acabo de mencionar han incrementado sus precios en promedio en un 52%. De manera que importar no resuelve el problema de precios a nivel del mercado doméstico. Si no se benefician los productores ni se benefician los consumidores, ¿quién se beneficia con la política agropecuaria de importación del gobierno? Se benefician algunos importadores y algunos comerciantes, un pequeño grupo. No se benefician los productores, pues todo lo contrario, están siendo muy fuertemente afectados, y los consumidores por igual, porque el precio del pollo no ha bajado, el precio de la carne de cerdo no ha bajado, se han todos duplicado. Todos sabemos que una libra de carne de pollo costaba 45, 50 pesos, hoy cuesta 80, 90 pesos, y dependiendo la zona donde vaya. Entonces, mientras más lejos de los centros de producción, más caro el precio. Entonces, es una política completamente errada, cuando lo que corresponde es apoyar la producción nacional, porque garantiza que usted va a disponer de los alimentos en el momento oportuno. Hay un concepto que se llama food mileage, que se refiere específicamente a la distancia en la que debe estar la comida desde el centro de producción a la mesa del consumidor. Cuando usted depende de importaciones, la distancia a la que está la comida es mucho más lejos. Y hay otro ingrediente de que no hay seguridad de que un pedido que usted haga internacionalmente va a llegar en el momento que usted realmente lo requiere. Además de la destrucción de empleos en el campo. Para que tengamos una idea, ya esa política errada del gobierno actual ha destruido 54.720 empleos en el sector agropecuario, nada más. O sea que es una política que no beneficia a los productores, no beneficia a los consumidores y tampoco a los trabajadores del campo. De continuar esta política, ¿cuál es el destino final o fatal de la seguridad alimentaria en República Dominicana? La seguridad alimentaria seguirá disminuyendo, seguirá incrementándose el nivel de autosuficiencia alimentaria, es decir, de la cantidad de alimentos que tenemos capacidad de producir dentro de la República Dominicana. Eso trae consigo incremento del desempleo en la zona rural, y no solo rural, sino también en las zonas ya urbanas. Pero además, todo esto resulta en el incremento de la pobreza, que ya se está viendo. Concluimos este interesante conversatorio con el ingeniero Winston Marte con una última pregunta. En un escenario complejo internacional de guerras, de pandemia, ¿cuál sería la política correcta para un país como República Dominicana en materia agropecuaria, para proteger la seguridad alimentaria, para proteger al consumidor, para proteger al productor? Bueno, es lo que hicimos en el pasado. Hay que tener un equilibrio entre la producción, la oferta de alimentos, las importaciones y la demanda de alimentos. Para eso hay que tener
diferentes tipos de políticas en marcha. Una política de crédito que privilegie el financiamiento a los productores. Una política de crédito que motive la introducción de tecnologías, de bienes de capital, que ayuden a incrementar la productividad, ¿verdad? Que ayude a introducir tecnología como sistema de riego por goteo, presurizado, que son tecnologías que han demostrado mejorar la productividad de los diferentes cultivos. Apoyar la producción con infraestructura rural, construcción de presas, construcción y reconstrucción de canales de riego, reconstrucción y rehabilitación de caminos productivos. Los caminos productivos están destruidos en todo el país y eso significa un incremento de los costos de transporte. Entonces, asistencia técnica, que hoy es un gran ausente. Eso es sumamente importante. O sea, hay medidas de mediano, de corto y largo plazo que hay que implementar. La titulación de los terrenos del Estado. Hay que trabajar en eso, seguir trabajando en un programa que fue bastante exitoso, donde se entregaron más de 70.000 títulos en la administración pasada, el crédito que siempre estuvo disponible, la asociatividad y el cooperativismo. Eso es fundamental, porque permite acopiar oferta, clasificarla, tenerla de manera en la que la requieren los consumidores y en el momento en que lo requieren los consumidores. Esas son políticas públicas que todas contribuyen a mejorar la productividad y la oferta de productos agropecuarios de manera que esté más cerca de los mercados, que esté de manera más oportuna para de esta manera contribuir a que los precios de los productos sean más asequibles a los consumidores y que permita tener un equilibrio, que el productor tenga altos niveles adecuados de rentabilidad y los consumidores adquieran productos a precios asequibles a sus ingresos. Ingeniero, le agradecemos su participación pedagógica de orientación en ojalá 7 días y ojalá tenerlo por aquí nuevamente. Ustedes sigan con la programación de Tele Santo Domingo porque hay mucho más aquí en Tele Santo Domingo.